Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Pues querido amigo de este programa, Sembrando Esperanza, como siempre digo, es una bendición saber que tú estás ahí en tu casa, a esta hora, a las 3 menos cuarto aproximadamente, o a las 14:40, y quizás estás comiendo. Pero aprovecha para ver este programa. Y sé que hay muchos que están llamando, que llaman, otros que escriben, y otros que nos saludan en la calle. Gracias por estar ahí y hacer posible de que nosotros sigamos aquí. Porque si ustedes no estuvieran ahí, como decía en otro programa, nosotros no estaríamos aquí. Pero gracias porque estás. Y porque nos llama y nos anima a seguir. Así es que Sembrando Esperanza, el programa de hoy, se tiene que vestir de lujo. Sí, hoy es un programa de lujo. No estoy exagerando. Estamos haciendo un programa de testimonio. Pues este es igual, un programa de testimonio. Conozco a este hombre desde jovencito. No voy a decir de chiquillo, pero tú sabes, estaba ahí llegando a la adolescencia cuando lo conocí. Bueno, es don Francisco Portillo, es nuestro invitado especial de hoy. Como he dicho, lo conozco desde que tenía él, yo tenía mucho más, como 12 años aproximadamente. Pues le voy a llamar Paco porque somos tan amigos y de tantos años que llamarle Francisco ni don Francisco me resulta raro. Yeah. Así que Paco, bienvenido y gracias por prestarte a nuestro programa. Pues con mucho gusto y me alegra poder participar. Gracias también a ti por la oportunidad de poder compartir con aquellos que nos acompañan en este programa. Y siempre pues es una alegría verte, ver a la familia, estar con la iglesia aquí en esta tierra tan bonita. ¿De la cual tú eres parte? Porque tú eres malagueño. Yo soy malagueño de nacimiento, ya el acento malagueño se me fue. Salí jovencillo de Málaga, estudié en Granada, después Madrid y ya he vivido el resto de la vida. Pero en el corazón me siento malagueño. Ay. Eso es, bueno, siempre tenemos que guardar, ¿no? Las raíces son muy importantes. Siempre son buenas. Bien, pues amigos, no se asusten. Este hombre tiene un máster en teología por el Seminario Evangélico Trinity en Estados Unidos. Es profesor de matemática, física, en bachillerato, pastor de la Iglesia Evangélica en Móstoles por 10 años, secretario general de la Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España desde el año 2000, es secretario general de la Federación Internacional de Iglesias Evangélicas Libres del Mundo, pero además tiene un máster en física teórica nuclear. Esto es lo que estudió Einstein, según creo. Era su especialidad en física. Sí. Así es que no sé qué voy a preguntarle, porque estamos muy lejos de esos niveles que nuestro hermano y amigo Paco tiene. Tengo aquí una declaración que hizo y escribió Einstein. A ver tú qué me dices de ella. Antes de entrar un poco más en el tema, la palabra de Dios, esto parece que lo escribió Einstein, es para mí más que la expresión y el producto de la sabiduría humana. Escribía el físico de su puño y letra. Te lo leo de nuevo. La palabra de Dios es para mí más que la expresión y el producto de la debilidad humana.
¿Qué tiene que decir eso? Y ya que lo dijo uno que sabe. Bueno, si en primer lugar me permites, Pepe, decir que hay hoy día la creencia muy generalizada de que se contradice la ciencia y la fe y que no es realmente como muy lógico o un hecho que se dé, al menos con cierta frecuencia, de científicos que no solamente crean en Dios, sino que expresen una fe cristiana, ¿no? Digamos que la historia de la ciencia y de la religión demuestra que esto no ha sido así siempre. O sea, ha habido científicos muy eminentes, como el caso de Newton, que formuló básicamente las leyes de la mecánica clásica, o el caso de Maxwell, que formuló las leyes de la electrodinámica, el electromagnetismo, que hay constancia de que fueron cristianos, y cristianos hasta donde podemos saber de una fe auténtica, ¿no? Entonces, bueno, sí, en cuanto a la fe de Einstein se ha hablado mucho hasta qué punto creía o no creía en Dios por ciertas expresiones que él tuvo, ¿no? Y bueno, pues no sabemos tampoco con mucha certeza en cuanto a este tema en particular. Pero en cualquier caso, pues esta expresión que él menciona de la importancia de la palabra de Dios, pues es algo que como cristiano puedo yo mismo confesar y ratificar en la experiencia también de mi propia vida, de la sabiduría que hay contenido, ¿no?, en este libro maravilloso que ha sido escrito durante siglos en contextos históricos muy diferentes, por autores también muy variados, con diferentes tipos de literatura, y realmente la Biblia es un libro no solamente único, sino extraordinario, y cuando uno realmente se adentra en la lectura del mismo, pues puede ver la sabiduría que en ese libro hay contenida y que creemos que viene de Dios, ¿no? Uh-huh. Y que difícilmente puede ser mera obra humana. Es sí obra humana, porque fue escrita por autores humanos, con sus estilos diferentes y donde podemos ver incluso el reflejo de sus personalidades. Esto es claro, sobre todo en los escritos del Nuevo Testamento, pero que al mismo tiempo pues, es obra divina. Difícilmente un libro meramente que fuera de obra humana puede llegar a la coherencia de algo que ha sido escrito a lo largo de tantos años y por tan diferentes autores, y donde se puede percibir una cohesión entre todos esos 66 libros que conforman el canon de la Biblia. Bien, después de pasar esta prueba, esta pregunta, vamos a ver, volver un poco a tu niñez. Te conocí cuando era un semiadolescente. Sí, 12 años creo que tenía. 12 años tenía. ¿Qué te llevó a ti con esa edad a acercarte al Señor? Porque tú eras católico como todos los españoles por aquella fecha. ¿Qué te llevó a acercarte al Señor? Bueno, mi hermano mayor, yo soy el menor de una familia de 5 hermanos, mi hermano mayor fue el que por una serie de circunstancias en la vida llegó a una iglesia evangélica. Y bueno, en aquellas circunstancias, cuando esto ocurre, hacía poco tiempo que había fallecido mi padre. Fue una experiencia muy traumática para toda la familia. Yo acababa de cumplir 6 años cuando mi padre falleció. Y realmente, pues, aquello fue una hecatombe en la familia porque era un buen hombre, y realmente sufrimos mucho, ¿no? Cada uno desde la edad que tenía. Yo no alcanzaba a comprender todo el alcance, pero indudablemente también lo sufrí, ver a mi madre llorando día y noche, prácticamente. Entonces sí era una situación de crisis familiar muy seria. Éramos una familia muy estable, pero al mismo tiempo pues todo aquello en un sentido nos unió más, pero evidentemente era una situación tremendamente difícil. Y mi hermano, pues, bueno, él me quiso llevar a la iglesia evangélica porque él había encontrado justamente en el mensaje de la Biblia, bueno, pues a través de la predicación del pastor, que realmente lo que ese mensaje contenía era algo transformador para la vida.
Y él, que tenía 16 años cuando mi padre muere, pues ya cuando va a la iglesia por primera vez tiene aproximadamente 21 años, habían pasado 5 años, pero realmente encuentra en ese mensaje de la palabra de Dios algo vivo, algo que le toca el corazón, algo que le acerca a Dios, algo que realmente responde, no digamos para quitarle la pena de la pérdida de mi padre, sino para descubrir toda un área del conocimiento de Dios y de una relación personal con Dios. Entonces, bueno, él me llevó, yo fui no muy, como muy contento, pero dije, bueno, él insistió mucho, me quería mucho, me llevó y bueno, pues fue eso mismo lo que me impactó. Por un lado, teníamos lo que nosotros llamamos en nuestras iglesias la escuela dominical, que son clases para niños, y después el culto dominical, donde está la predicación. Bueno, pues había una maestra de estas clases bíblicas, ¿no? Que era excelente, era una mujer que enseñaba muy bien. Y recuerdo un día que nos dio un consejo que nunca olvidaré. Nos dijo, es muy importante que leáis la Biblia cada día. Y nos aconsejó que empezáramos por el libro de los Salmos. Por el libro de los Salmos. Así que yo hice caso de mi maestra dominical, empecé a leer por el Salmo 1 hasta el 150. Pero yo a medida que iba leyendo el libro de los Salmos me iba dando cuenta, a pesar de que yo era muy jovencito en aquel entonces, pues ya tendría unos 12, 13 años, más o menos en la época que nos conocimos, que era curioso que la manera en la que estos salmistas se expresaban, había cosas con las que yo me identificaba. Evidentemente a mi nivel de juventud, pero había cuestiones que yo decía, qué importante es esto. Parece que en algunas cosas están contando de lo que a mí me pasa. Y esto fue escrito hace muchos años, es decir, descubrí en este libro, y en concreto en el libro de los Salmos, que aquello era algo para la vida. Y solo un detalle más. En mi lectura desde el Salmo 1 hacia adelante, llegué al Salmo 68. Y en el Salmo 68 hay un versículo que dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Yo era huérfano de padre y había vivido la pena de la pérdida de mi padre. Y viví muy de cerca el llanto y la pena de mi madre y bueno, que era una circunstancia también económica muy difícil, porque evidentemente el salario de mi padre es el que había en casa y cuando él muere, pues bueno, fue complicado, mi madre tuvo que empezar a trabajar, mi hermano con sus 16 años también, pero cuando yo leí aquel versículo de ese Salmo 68, di un bote de la cama, salí corriendo de mi habitación y lo enseñé a mi madre, le dije, mira lo que aquí dice. Y bueno, mi madre se emocionó. Entonces, bueno, esa fue una experiencia que fue despertando en mí el deseo de conocer más de ese libro. Cuando el pastor empezó a predicar, yo empecé a oír, mejor dicho, las predicaciones, predicaba el amor de Dios, predicaba que nuestra situación espiritual era de alejamiento de Dios, que estábamos separados de Dios por la realidad que la Biblia llama el pecado, pero que Dios nos amaba y que Cristo era nuestro mediador y que si creíamos en Él y le abríamos el corazón, le abríamos la vida y le reconocíamos como nuestro Salvador y Señor, Cristo vendría a nuestra vida y Él nos daría una nueva dimensión de la vida, nos daría la vida eterna que podríamos empezar a vivir aquí. Bueno, la esencia del Evangelio. Y bueno, así seguí asistiendo, ya no iba de mala gana, iba descubriendo nuevas cosas, notaba cómo me ayudaba en la vida de una forma tremenda. Y sí, un día era un campamento de jóvenes, ya tenía yo 13 años, ¿no? Y yo entendí que Dios me ofrecía ser mi Padre espiritual, Padre celestial. Evidentemente, habiendo perdido a mi padre, ahí hay una conexión, diría incluso psicológica, pero real, no era una mera creatividad mía, o agarrarme a un clavo ardiendo, ¿no? Entonces, aunque había esa dimensión, era algo que yo viví con mucha realidad, que realmente encontré en Cristo, mi Salvador, en Dios, el Creador del universo, mi Padre celestial.
y podía orar, Padre mío, Padre nuestro que estás en los cielos. Qué importante es que llamemos a Dios Padre y nunca me has dicho Padre nuestro, ¿no? O Padre mío. Parece que nos identificamos más, le hacemos más nuestro, no un Dios del universo Eso es. que ha hecho todas las cosas y que esté muy lejos, Sí. sino lo decimos Padre mío cuando estamos orando, parece que papá está al lado. Está al lado y para mí de jovencillo era muy importante porque realmente, claro, fui enseñado que con Dios podemos hablar. Esa es la oración, ¿no? No solamente el rezo repetitivo. Por supuesto, el Padre Nuestro es nuestra oración modelo. Está en las Escrituras y podemos orar con los salmos, que son oraciones del pueblo de Dios. Pero hay una parte de oración espontánea donde podemos traer al Señor nuestras cargas, ¿no? Como dice un salmo, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Y yo empecé a experimentar, en medio de mis problemas como joven, ¿no? Esta realidad que podía orar a Dios y después de un día en el que podía haber tenido este o aquel problema, yo podía contárselo a Dios, ¿no? Dios me hablaba a través de la Biblia y yo podía hablarle a Él, ¿no? Con la certeza que Él me oía y que mis inquietudes, mis preocupaciones las podía traer delante de Dios. Paco, el hecho de la teología te hace ser mejor cristiano. Vamos a ver, la teología es el conocimiento de lo que Dios nos ha revelado en su palabra, el conocimiento de Dios mismo. El mero conocimiento intelectual no te hace mejor cristiano, pero para vivir conforme a la voluntad de Dios tengo que conocerla. Y por lo tanto no me hace en sí mejor cristiano, pero me abre la puerta a serlo. ¿No? Sí. No sé si me explico. Por lo tanto es muy importante, porque claro, lo que significa ser cristiano y ser mejor cristiano, en el sentido de conformarse más a la imagen de Cristo y a como Él era, eso es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, misteriosa, que nos va cambiando y nos va transformando conforme a su buen propósito, pero tenemos la guía, que es la Biblia, que nos enseña cuál es esa voluntad de Dios, y por lo tanto tenemos que conocerla para que por la acción del Espíritu de Dios en nuestra vida podamos seguirlo y en ese sentido ser mejor cristiano. Pero el mero conocimiento intelectual no hace a nadie mejor cristiano. Porque hay teólogos, y conocemos algunos, hay uno que vive cerca de aquí prácticamente, que tiene su título en teología y yo le escuchaba un día hablar y de verdad que conoce la Biblia mejor que yo, ¿no? Y bueno, pero se manifiestan los cristianos. Entonces, por eso te digo, si la teología nos hace mejores cristianos o qué, ¿no? Bueno, como profesor de matemática, física, bachillerato y todo esto, ¿de qué manera Dios o Jesús de Nazaret te ha ayudado a desarrollar todo este conocimiento y estudios que tienes? ¿De qué manera Dios ha estado contigo en todo eso? ¿Tú has notado que Dios te ha ayudado a estudiar, a trabajar, ¿Cómo es Dios en tu vida todos los días? Bueno, esa etapa de la enseñanza de matemática y física fue una etapa, siendo más joven, acabada la universidad. Después fue cuando entendí que había una vocación pastoral también en mi vida, el deseo de estudiar teología, y vino la parte de la preparación en el ámbito de la teología, después el pastorado, después en la responsabilidad que hoy día tengo a nivel de la coordinación de nuestra Federación de Iglesias Evangélicas. Es decir, ha ido pasando por fases, ¿no? ¿En qué manera Dios me ayudó? Bueno, entiendo que, por un lado, daba sentido de dirección a mi vida, daba confianza. Yo jovencillo, así, pues, bueno, teniendo 14, 15, 16 años y en el bachillerato de aquel entonces,
no pretendo, en fin, decir de lo bueno que yo era, pero sí que, como entendía que es un reto, yo aprendí que por las tardes, cuando me quedaba en casa para estudiar, debía empezar orando a Dios, hacer de una manera práctica lo que la oración era y pedirle a Dios que me ayudara en mis estudios, ¿no? O cuando llegaba un examen y le pedía al Señor que me ayudara en el examen, y esto también me transmitía paz. Así que sí que tenía un efecto. Bueno, pues en ese día a día, sí. Creo que hay una parte de la ayuda de lo que realmente supone ser cristiano que va más allá, no obstante, de si yo estudio matemáticas o estudio biología o estudio medicina o hago otra cosa en la vida. También evidentemente muy válida, cualquiera que sea, trabajo manual o cualquier tipo de trabajo, ¿no? Y es como lo que realmente, el efecto que Dios quiere que esa palabra suya tenga en la vida es el efecto de transformar mis valores en la vida, mi manera de pensar, esos aspectos del carácter que realmente Dios puede cambiar para bien, ¿no? Ese sentido de serenidad en la vida y de afrontar las crisis de la vida que a todos nos vienen, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que uno no pueda tener pues, momentos de crisis de ansiedad, momentos de duda, aún de crisis de la misma fe, pero es que la palabra de Dios te va creando esa especie de ancla, de solidez, de serenidad, de afrontar la vida con una madurez que evidentemente después se va a manifestar en lo que haces. Sea esto, sea aquello, y ahí es donde entiendo que hay una riqueza enorme en el conocimiento de la palabra de Dios, de lo que significa ser cristiano y de unos valores en los que la vida va adquiriendo una perspectiva no ya centrada en ti mismo, en tus propios logros y en los fines que tú quieres conseguir para ser, bueno, pues quizás más importante o sentirte realizado. No digo que tener esas metas en la vida esté mal, pero si te quedas en la parte egoísta de lo que yo quiero conseguir para sentirme yo mejor o simplemente porque me gusta, no es, digamos, a mi modo de ver como cristiano, realmente el fin mejor de la vida, sino que tiene que haber esa dimensión de cómo a través de lo que yo sé o de lo que yo hago puedo servir a los demás, ¿no? Y esa misma perspectiva de servicio hacia los demás al final te da una dimensión y una alegría, una satisfacción que es mucho mejor. Y no digo que eso sea algo exclusivo de los cristianos. Yo también pienso que hay personas que quizás se consideren agnósticas o ateas, pero que también pueden tener en la vida una perspectiva de servicio a los demás. Sí, y los hay. Y los hay, evidentemente, y a veces hay cristianos que les falta. Que le falta esa dimensión, ¿no? Y esto pudiera ocurrir, pero realmente ese alimentarse de la enseñanza de esta palabra de Dios, ¿no? O esta relación como discípulo de Jesús, realmente alimenta esa perspectiva de la vida, ¿no? No es para ponerme yo bien, es decir, es la riqueza de lo que significa ser cristiano, según lo que la palabra de Dios nos enseña. Viendo cómo está la sociedad hoy, Paco, y tú que viajas mucho y estás en muchas partes del mundo, mi pregunta es, ¿hay conciencia de pecado en la gente? Hay conciencia de que algo anda mal. Esto es evidente. Es decir, tenemos en este país, como en otros, una fiscalía anticorrupción, por ejemplo. Y todo el mundo sabe que la corruptela política es mala. ¿Quién va a decir que es buena? Se le llama pecado, no porque el pecado tiene una connotación religiosa. Es una rebelión, digamos, contra Dios o hacer las cosas que Dios no quiere. Y como, bueno, hay de todo en la sociedad, pero para muchas personas esa dimensión de la ética como no ir en contra de la voluntad de Dios, pero si hay un concepto, el que cada uno tenga, pues, bueno, de ética civil, vamos a decir, ¿no? Entonces, ¿la gente cree en el pecado? Bueno, hay unos que sí, entendían su sentido de la dimensión religiosa en contra de la voluntad de Dios, otros no, pero sería, no. A ver, no creo que se pueda negar que hay mal,
porque el concepto del bien y del mal, aparte de que uno pueda calificar esto de bien y otros lo califiquen de mal y que pueda ser un tanto relativo en el concepto que se maneje por parte de unos y otros, pero a ver, hay un consenso, digamos, hay una conciencia de que la corrupción política está mal. Que yo mate a otro ser humano en condiciones que, digamos, que no me ha atacado, o que no estoy en guerra, al menos, está mal quitarle la vida a otro ser humano. Y así podríamos seguir diciendo, a lo mejor en el tema de la mentira, alguien puede decir, bueno, esto depende, ¿no? Pero al final la verdad es la verdad y la honestidad es la honestidad, ¿eh? El ser responsable con tu trabajo y cumplir con lo que es tu deber, por lo general, pues entiende que es lo que está bien. Y que si yo lo que hago es aprovecharme de otro, está mal. No este sentido de relación con mi prójimo y con lo que yo hago, cómo le puede afectar. Lo que quiero decir con esto es que ¿cree la gente en el pecado? Bueno, pues si vamos a la concepción religiosa, algunos dirán que no, pero lo que es evidente es que en este mundo hay violencia, hay abusos, hay abusadores, por lo tanto, y podríamos seguir así haciendo una lista, que si vemos cualquier telediario podemos elaborar la lista de males que en ese telediario aparecen. Bien, te digo esto porque realmente la conciencia de pecado es lo que realmente nos hace buscar. Porque si la conciencia de pecado me acusa, yo trataré de buscar una salida. Bien sea en la religión o bien sea en otra cosa. ¿Cómo se cura esto? ¿Cómo se arregla eso? Bueno, es un tema realmente muy amplio porque, a ver, hay incluso sentimientos a veces de culpabilidad que son patológicos, ¿no? Y a veces necesita incluso un tratamiento psicológico arrastrando un sentimiento de culpabilidad en la vida por cosas que a lo mejor no deberían arrastrarlo. Pero también es verdad que, bueno, ¿cómo afrontamos el tema de la culpabilidad? Yo no soy psicólogo para hablar mucho sobre el tema, pero si me oyendo a la base, bueno, entiendo que una cosa es sentirte culpable por cosas que has hecho mal y que tú eres consciente, al menos desde tu propio concepto de la moralidad y de la ética, que has hecho mal y has fastidiado a otros, ¿no? Cuando vamos al punto en el que a través de lo que Dios, entendemos Dios, ha revelado a través de su palabra, es decir, el mensaje del Evangelio, que nos habla de lo que Dios ha hecho para realmente encontrar perdón. Ahí tiene uno que llegar a la convicción de que mi pecado, o mi maldad, mi grado de maldad, o lo mal que encuentro en mí, como quiera que le llamemos, realmente ha fastidiado a otros. Porque el mal siempre al final acaba dañando en alguna manera a uno mismo y a los demás también. Y cuando sabemos que el Dios que ha creado este universo es un Dios que es amor, como la misma palabra revela, es un Dios justo, pero porque es amor, es justo, y porque es justo es amor, o sea, las dos cosas van juntas, ¿no? Y ese Dios se ha dado a sí mismo de una forma sacrificial para demostrarnos que nos quiere y que es justo, pero que Él ha pagado esa culpa y que hay la posibilidad de tener el perdón de Dios. Entonces tocamos una de las cuestiones básicas de la vida y que yo no tengo que arrastrar mi sentimiento de culpa toda mi vida, sino que Dios es un Dios bueno y perdonador. Esta última parte que me estás diciendo me suena al pastor Francisco Portillo. Bien, como pastor, Paco, ¿qué le dirías tú a la gente que nos está escuchando? ¿Qué le dirías tú a esa audiencia que tiene ahí, delante de ti, fuera de la iglesia? Oye, de que a ti te gustaría que ellos también un día conocieran y tuviesen la paz que tienes tú y el gozo que tienes tú y todas esas cosas que tú cuentas que tienes por ser cristiano. Transmítele un mensaje. ¿Cómo?
predicador, como pastor a esta gente. Unos son creyentes y otros no son creyentes. Ya. Jesús dijo, el que busca halla. Algunas personas quizás no pueden tener quizás un sentido de búsqueda, están contentos, cómodos como están, como viven, quizás no hay un sentimiento de culpa, piensan que no han hecho mal a nadie, que ya le va bien, que más bien le han fastidiado a ellos, ¿no? O sea, la situación en la que cada uno se encuentra, pues la que tú te encuentres que me oyes, pues puede ser muy diferente a la de otros, pero lo que te puedo decir es que hay un Dios que te ama, hay un Dios que te ama, hay un Dios que puede dar un sentido a tu vida, es un Dios que de hecho te busca. O sea, si piensas que tú estás buscando a alguien o que buscas a Dios, Dios está buscando a ti. Y te busca pues a través de lo que Él nos ha revelado en su palabra y quiere realmente que tú encuentres perdón, que sepas que es un Dios que te quiere perdonar en lo que hayan sido tus ofensas en la vida, que es un Dios que se ha hecho hombre en la persona de Jesús, así lo creemos los cristianos, para dar su vida por nosotros, para poder emprender realmente lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Jesús le dijo a un hombre muy religioso de su época, Nicodemo, de la crème, ¿no? Como se dice, de la religiosidad de la época de Jesús, y le dijo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3. Esas son palabras muy profundas que no tenemos tiempo para explicar, pero al final no se trata de religiosidad, no se trata de mero cumplimiento de una religión, ¿no? Sino que se trata, en palabras de Jesús mismo, esta es la visión del cristianismo que el fundador tenía, que se trata de nacer de nuevo, no para entrar de nuevo en el vientre de nuestra madre, evidentemente, sino de la nueva vida que Él nos ofrece y que es la vida que nos da su Espíritu, el Espíritu de Dios. Y ahí es donde comienza el cambio. Esto no quiere decir que se acaben los problemas. El Señor me da paz y me ha dado el sentido de orientación, pero en medio de los problemas, y los vives de manera diferente. No es que no los sufran, no es que ya la vida sea todo cantar, ¿no? Tengo los problemas que puede tener cualquiera, como podréis comprender, ¿no? Pero realmente sí que la diferencia está en esa, realmente una transformación espiritual que Dios puede hacer en la vida por la obra de su Espíritu. Y ya sé que esto es algo misterioso y que te puedes preguntar, pues esto cómo será, ¿no? Pues sí, el Señor en esa misma conversación con este hombre religioso, pues lo comparó con el viento que no sabes de dónde viene ni a dónde va. Es decir, hay un aspecto de misterio, es verdad, pero que, bueno, es tan realidad como la vida misma. Y ahí comienza un caminar, un seguir a Jesús con las luchas de la vida, pero donde ves que hay otra dimensión de la vida que antes no conocía. Entonces, un consejo que yo puedo dar, tú que oyes y que tiene interés y que quieres saber más, no lo aparques, busca a Dios mientras pueda ser hallado, decía el profeta Isaías. Y Jesús dice, el que busca halla. Exactamente. Pues muy bien, querido amigo, llega el tiempo y tenemos que cortar. Pero Paco, muchas gracias por dedicarme este ratito. Y oye, que nuestros espectadores pues también conozcan a este hombre, que el cual presentábamos antes, que con todos los conocimientos que tiene, sintió la necesidad de buscar a Dios. Lo buscó y lo encontró. Dice, ¿quién estaba buscando a quién? Dios buscaba a Paco y Paco estaba buscando a Dios. Hay un himno cristiano evangélico muy bonito que a mí me gusta mucho, ya que has dicho esto, Pepe. Dice, yo te busqué, Señor, mas descubrí que tú impulsabas mi alma en ese afán, que no era yo quien te encontraba a ti, tú me encontraste a mí. Muy bien. Vamos a tratar de buscarlo para ponernos ahora al final del programa.
porque creo que debe estar en el Google, se encuentra casi de todo. Voy a buscar ese himno y vamos a ponerlo al final. Querido amigo, yo quiero, como cada semana, regalarte el Nuevo Testamento. No te regalo la Biblia porque ya no tengo más, a menos que me la regalen otros para yo regalártela, pero en cuanto la tengas yo te la voy a entregar. Primero te mando el Nuevo Testamento, te lo entrego en tu casa, si eres de Sanlúcar, si eres de Jerez, de Rota, del Puerto, o me acerco o busco a alguien que te la lleve, ¿de acuerdo? Pero llámame, los teléfonos salen por ahí, el WhatsApp está por ahí, así que llámame y si quieres la Biblia, es una llamada. Y también si quieres, oye, eres de Sanlúcar y me conoces y podemos charlar un rato, yo te invito al café y charlamos el tiempo que tú quieras, y no voy a decir de lo que tú quieras, porque hay cosas que yo no conozco ni entras a ellas, como si yo de fútbol, por ejemplo, yo no conozco nada de fútbol, por lo cual no voy a hablar contigo de fútbol. Pero hay otras cosas que podemos hablar, y especialmente hablar de esa necesidad que cada persona tiene, porque nacemos con ella. Esperando que Dios te haya bendecido con la exposición de Paco, y que, oye, piénsatelo, busca a Dios, porque Dios te está buscando a ti, ¿vale? Nos vemos la semana que viene, dándole las gracias nuevamente a Paco, y a decirle ahora a Francisco Portillo, por estar este rato con nosotros. Mucho gusto y gusto en acompañaros. Nos vemos la semana que viene, querido amigo. Hasta luego. Dios. Yo te busqué, Señor, mas descubrí, tú impulsabas mi alma y este afán, que pueda yo, quien te encontraba a ti, tú me encontraste a mí. Se extendió así, tomado de ellas sobre el largo fe, mas tú era tanto que me hacía a ti, tú me alcanzaste a mí. Seguí, Señor, amor te di, mas solo fue en respuesta a tanto amor, pues desde antiguo mi alma estaba en ti.